El Palau Robert de Barcelona ha acogido la 32 Jornada Corresponsables, la importancia de una gestión responsable en aspectos de derechos humanos, en la que se ha analizado y debatido sobre la situación actual y los retos de futuro del desempeño empresarial en el ámbito de derechos humanos. El encuentro, organizado por Media Responsable y Sonrisas de Bombay, ha contado con la intervención de varios expertos en materia de derechos humanos. Durante la jornada, diferentes especialistas en materia de derechos humanos han reflexionado sobre su situación en el mundo y en las empresas españolas, así como en España. Yo creo que es muy importante que las empresas se comprometan con la sociedad en la que se encuentran inmersos, ¿no? Y de su entorno. En este sentido, yo creo que la aplicación de proyectos de responsabilidad social empresarial contribuye a conciliar los intereses empresariales, sobre todo con valores como la sostenibilidad, el medio ambiente, una mejora sobre todo también de los intereses en relación con los trabajadores, que les permita conciliar de una mejor manera la vida familiar y laboral y, como no, permite, yo creo, dar un nuevo sentido a los consumidores, que también a la hora de decidirse por un artículo, por una determinada marca, también tienen muy en cuenta la responsabilidad social de esa empresa en concreto, ¿no? Y cómo se aplica. En los últimos tiempos, y esto es importante, y yo creo que sobre todo también se está informando mucho más al consumidor, y esto es muy importante. Yo creo que la gran prioridad es la coherencia por parte de los gobiernos, la coherencia por parte de las empresas y la coherencia sobre todo por parte del consumidor, ¿no? Hoy se ha apuntado en las jornadas pues, de que no sirve de nada que estemos criminalizando a las empresas muchas veces cuando nosotros mismos estamos consumiendo productos o ropa, por ejemplo, cuyo origen desconocemos, ¿no? Y no sabemos si ha vulnerado los derechos humanos. Yo creo que esa coherencia por parte de todos los agentes implicados es realmente el gran reto. La RSE hasta ahora, por ejemplo, en la comunicación de la Comisión Europea, la antigua, no hacía mucha referencia a los derechos humanos, pero el año pasado se produjo la comunidad internacional se puso de acuerdo para establecer un estándar internacional con respecto a los derechos humanos, que son los principios rectores de Naciones Unidas, y en este caso un instrumento tan importante como es la comunicación la nueva comunicación de la Comisión con respecto a la RSE, hace suyos estos principios de derechos humanos y los incorpora como uno de los ejes de su planificación, de su programa, de su eje de actividad, ¿no? Esto es muy positivo porque yo personalmente veía que estaban los dos ámbitos un poco desvinculados, ¿no? Y ahora veo que se unen los esfuerzos y se camina para que los derechos humanos cada vez formen parte más del esqueleto de la RSE. Que es de esto, hablar del tema, ¿no? Porque muchas veces antes las empresas no tomaban en cuenta este aspecto de cómo operaban, porque el purpose, no sé cómo se dice en español, la meta de una empresa no es tanto de cuidar al medio ambiente o cuidar a la gente, ¿no? Es hacer dinero. Y creo que eso, la RSE ha puesto un poco el enfoque en esto, de que las empresas se den cuenta que también su responsabilidad es de cuidar a nivel social, de sus empleados, en sus cadenas de suministro y, bueno, de actuar de manera responsable con la gente que trabaja para ellos. Los grandes retos de los derechos humanos para los próximos años, pues a nivel de las empresas creo que es más, ahora es encontrar la manera de realmente tener el impacto. Creo que ya las empresas saben que tienen esta responsabilidad y es más qué hacer, ¿no? El cómo hacer para que los derechos humanos se cumplan. Ya los últimos años han experimentado con varias cosas, pero ha logrado cierto avance, pero no tanto como queremos, ¿no? Y el reto creo que es más esto, como la implementación de estas políticas. Pues mira, yo creo que es fundamental que las empresas adopten un papel activo y ayuden a la protección de los derechos humanos, igual que con el gobierno. O sea, es decir, es fundamental que las autoridades públicas colaboren con las privadas o viceversa y con la sociedad civil para que todos nos esforcemos para que se cumplan los derechos
humanos y en concreto los derechos laborales. Entonces la RCT, la responsabilidad social corporativa, está teniendo un protagonismo fundamental para garantizar los derechos laborales en todo el mundo. Bueno, yo creo que es el mismo debate, ¿no? El tema de derechos humanos, la RSE intenta proteger y mejorar las condiciones de vida y asegurarse que la empresa no incide de forma negativa en los derechos humanos. Tradicionalmente RSE se ocupa más de temas laborales, medioambientales, pero bueno, son temas que forman parte de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos engloban esos aspectos. La responsabilidad social ha influido en todos los conceptos y ámbitos de derechos. Los derechos se basan en los derechos jurídicos y los derechos a la dignidad y, por supuesto, toda la gestión de una empresa tiene que estar vinculada a que esas transacciones comerciales y económicas sean beneficiosas o no afecten en detrimento de los derechos humanos. Por lo tanto, está incorporado en todos los grupos de interés y en todas las áreas de negocio. Bueno, yo creo que lo que consigue es que todos nos concienciemos de la importancia, ¿no?, de tener en nuestro alma empresarial lo que son los derechos humanos y concienciar a las personas que hay que trabajar en pro de estos derechos de las personas, de los niños, de la infancia. Y muchas veces no lo teníamos instaurado dentro de la compañía y de esta manera la responsabilidad social corporativa ayuda a esta concienciación. Ha hecho un camino la responsabilidad social de la empresa, pero que falta muchísimo más por recorrer a nivel de todas las empresas y a nivel global. Y espero que aquí, con este tema de la crisis, con la crisis, no se retrocedan, porque ya estamos viendo que se están retrocediendo muchos derechos que ya estaban conseguidos. O sea que vamos a ver si nos ayuda la responsabilidad social de las empresas a recuperar.